Bueno, bienvenidos nuevamente a Historia Económica y Social General. Habiendo hecho en el video anterior la presentación de la primera fase de Revolución Industrial y las características de esa primera fase, en este video vamos a ver la expansión de esa primera fase, segunda fase de Revolución Industrial y lo que Eric Hobsbawm llama resultados humanos de la revolución, es decir, cómo impacta en las diferentes clases sociales ese primer proceso de Revolución Industrial. Para esto armé una nueva presentación en la que vamos a ver justamente este proceso. Comencemos entonces con esto. Retomemos a partir de lo último que vimos en el video anterior, es decir, esta hipótesis del autor que a las teorías del mercado interno y a las teorías del mercado externo le suma el componente gubernamental. Aquí lo que va a decir Hobsbawm es que el mercado interno es lo que permite esa estabilidad de precios. El mercado interno es Manchester, es Londres, implica una dispersión industrial en el campo y esa dispersión en el campo favorece, entre otras cosas, la explotación de los territorios por parte de los nobles terratenientes, favorece la extracción de carbón de esas tierras. Ese mercado interno es además una economía monetaria a nivel nacional, implica, entre otras cosas, estabilidad de precios. Hablábamos de esta idea de cómo la dispersión va a incentivar la reinversión. Y el dinero va a ser el medio de cambio, pero también va a ir lentamente socavando la autosubsistencia, la economía de autosubsistencia, la economía anterior que describe Dobb, el autor que veníamos viendo para la transición del feudalismo al capitalismo. Por el otro lado, dentro del mercado interno podríamos hablar de esta idea de la presencia de una industria doméstica rural. Hay división del trabajo, esa división del trabajo es por zonas, una zona provee los alimentos, otra zona provee el combustible, y así se van intercambiando entre las diferentes zonas de la campiña inglesa productos, necesidades, alimento, combustible. Por el otro lado tenemos al mercado externo. El mercado externo va a estar caracterizado fundamentalmente por un comercio ultramarino. Aquí la importancia de la flota, de la marina mercante, de la cantidad de barcos, de la potencia de esos barcos. Un mundo dividido en economías desarrolladas y en economías dependientes que Inglaterra, por lo menos en esta primera fase de revolución industrial, venía dominando de manera casi monopólica. Por último, el gobierno, que es este componente que Hobsbawm agrega a su hipótesis de por qué la revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra y por qué en 1750, y él lo que va a decir con respecto al gobierno es que promueve políticas en beneficio de los manufactureros. A su vez, el gobierno es el que hace la guerra y la paz, la guerra y el comercio como acciones, ¿sí?, que buscan de alguna manera el beneficio. La guerra es una forma de destrucción de los mercados internos de estas economías dependientes, y esto es lo que diferencia además a los nobles ingleses de los nobles absolutistas y feudales, de los nobles continentales. Por ejemplo, podríamos pensar la diferencia con Francia. Dijimos esta idea de la importancia que le da Francia o la nobleza francesa a la posesión de tierras, mientras que los nobles ingleses ya están abocados a la lógica de la producción, el comercio, el intercambio y la riqueza a partir de esto. Retomando esta teoría, entonces, les puse aquí algunas características de lo que es el proceso de acercamientos, porque hasta ahora lo hemos mencionado, pero en ningún momento lo hemos establecido a partir de sus componentes, y sí es importante tener en cuenta el rol que tiene el gobierno en esto, ¿no? Cómo el Parlamento, dominado por los grandes propietarios, establece el cercamiento de campos, de praderas y de dehesas comunales, de lo que normalmente se denominaba open fields, y a partir de ese proceso de cercamientos que va a tomar vigor en el siglo XVIII, los cercamientos cabe aclarar que son muy anteriores al siglo XVIII, pero a partir del siglo XVIII se va a empezar a dar un proceso de cercamientos generales, no por unidad de posesión, no cercamientos particulares de tierras, sino un proceso de cercamientos en manos de la corona. Esto va a generar una necesidad de abandono de las tierras por parte de los campesinos y el proceso que veníamos mencionando de arrendamientos. Las tierras pasan de la explotación comunal a la propiedad privada. Menciono el agri y el saltus, que son los dos tipos de tierra, esta tierra privada y esta tierra comunal que usaban los campesinos para la recolección de leña, para el pastoreo, para la recreación. Los acercamientos van a ser esa política gubernamental al interior del mercado interno que contribuyen a la mejora de la productividad, el incremento de los excedentes a partir de los arrendamientos, la mejora en la calidad de la alimentación, que permite, entre otras cosas, el crecimiento de la población, la revolución demográfica,
un aporte de capital procedente de los beneficios de los terratenientes, esencial para la financiación de la nueva empresa industrial, y esto es importante, y por el otro lado el suministro de una mano de obra barata que va a ser empleada en la industria, que va a ser esta mano de obra disponible. ¿Qué va a decir Eric Hobsbawm con respecto a los resultados de esta primera revolución industrial? En lo que piensa es, bueno, podemos decir que la revolución industrial mejoró o empeoró la calidad de vida de las personas, ¿sí? Lo que aquí él se pregunta es, ¿cuál es el impacto a nivel social que la revolución industrial tiene? Dijimos que era un cambio trascendental, que era un cambio profundo. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿mejora o empeora las condiciones de vida de la población? Y para esto, él lo que dice es que lo que va a plantear la revolución industrial, o lo que va a venir de alguna manera a reformular, es la idea de felicidad, es la idea de asociación entre felicidad y capacidad de consumo. Para eso plantea dos opuestos, que la felicidad privada consiste en la acumulación de bienes de consumo y que la felicidad social se obtiene mediante una ecuación, que es la mayor acumulación de bienes para el mayor número de personas posible. A partir de esta idea que él dice que se habilita con la revolución industrial, que se habilita con la lógica del consumo, él dice que se va a dar un cambio social fundamental. La revolución industrial suministra comodidades, mejora las formas de vida, aumenta la calidad de vida y la expectativa de vida a partir de la revolución industrial, transforma obviamente relaciones, pero también, dice él, genera un nuevo tipo de sociedad, una sociedad basada en la lógica individual, en la lógica del contrato a partir del individuo. A diferencia de lo que veíamos en el feudalismo, quizás que lo podríamos pensar más desde una lógica estamental colectiva, la aldea campesina, la familia campesina. La industria del algodón va a ser la base de esta revolución y es una tecnología tan sencilla como revolucionaria, dice él. Lo que permite el algodón, o que la industria que lleva adelante la revolución industrial sea la industria del algodón, es que la inversión inicial sea baja, que sea de manera veloz el excedente, la ganancia generada, pero por el otro lado también esto implica ciertas limitaciones, digamos, que la industria textil sea la base de la primera revolución industrial. Es una tecnología sencilla, es una tecnología que se puede mejorar con poco capital, pero también es una tecnología que vamos a ver que encuentra puntos de saturación en el mercado. ¿Cómo afecta entonces la revolución a las diferentes clases sociales? Las clases que sufren menos transformaciones son las clases que se benefician en términos materiales, es decir, que pasan a poseer más. La aristocracia y la pequeña nobleza, la transformación aquí no es radical, en lo que dice es que la aristocracia y la pequeña nobleza no pierden su posición de poder. En todo caso pierden la diferencia legal, el rol estamental, pero no pierden su posición de poder, su posición por un lado gubernamental y por el otro lado de ser la porción más rica de la sociedad. Las clases comerciantes, por otro lado, esas clases burguesas, afirman un patrón de vida destinado al éxito social, la actividad económica permite esa lógica del éxito social, podemos pensar en el caso de Robert Peel. La clase media entonces va a empezar lentamente a exigir derechos y poder. Esto es muy vinculable con la Revolución Francesa, esa idea de una clase media, una clase comerciante que es el sostén del funcionamiento de la nación y demanda, por lo tanto, derechos políticos, participación política. La revolución industrial destruye, por el otro lado, el mundo del trabajador pobre, el mundo del campesino, del pequeño artesano. Para eso, él compara el trabajo industrial con el trabajo preindustrial. Y aquí lo que va a decir es que el trabajo industrial implicaba como única fuente de ingreso el salario en metálico que reciben los trabajadores por su trabajo, ¿no? Estas monedas. El otro, en cambio, el trabajo preindustrial, lo realizan principalmente familias con sus tierras de labor, obradores artesanales, y sus ingresos salariales complementan su acceso directo a los medios de producción. Los medios de producción en este sentido, en el proceso de trabajo feudal, le pertenecen al campesino y dejan de pertenecerle en el capitalismo. Por esto, esta idea de alienación. La alienación es el proceso a través del cual el obrero deja de poseer el fruto de su trabajo, es decir, deja de tener propiedad sobre el fruto de su propio trabajo. Esto modifica totalmente la rutina. También podemos pensar en la creación de la fábrica, que va a ser un proceso muy importante para estos autores, y que es la externalización del proceso productivo, es el abandono del hogar y la producción en estos nuevos lugares, en estos nuevos espacios, que va a transformar la vida cotidiana de las personas. El trabajo en las fábricas implica regularidad, implica rutina, implica monotonía, aumenta las horas dedicadas al trabajo
La industria trajo la tiranía del reloj, la máquina señala el tiempo del trabajo y cronometra o mide la vida de las personas. En este sentido, lo que dice Hoffman además es que se invierte la cantidad de horas dedicadas al ocio y a la recreación versus la cantidad de horas dedicadas al trabajo. Un campesino debía trabajar la tierra todo lo necesario para poder subsistir, pero una vez que cumplía con aquellos requisitos que tenía para poder generar la cosecha, para poder hacer su propia ropa, dedicaba el resto de sus horas del día al ocio, a la recreación, a los paseos familiares, a las fiestas, a las festividades. Esto vamos a ver que se trastoca absolutamente con el capitalismo. La vida en las ciudades además implica problemas sanitarios, hacinamiento, por supuesto va a mejorar la urbanización, va a hacer crecer a las ciudades, pero también va a traer todos los problemas vinculados con el hacinamiento y con el alto costo de vida en las ciudades. Por el otro lado, bueno, la aglomeración, esto que decíamos de los problemas sanitarios, de la higiene en las ciudades, y la transformación de esta lógica de la propiedad y del hogar familiar en la aldea campesina. Por último, en términos de las modificaciones que el trabajo industrial supone, modifican también la moral, la ética y las costumbres cotidianas de las familias. Esto que decíamos del pasaje de una sociedad más colectiva a una sociedad más individual, la cantidad de horas y la rutina que una persona lleva adelante y también la propia visión social hacia quién trabaja y hacia quién no. Si lo pensamos desde el hoy, digo, esto es muy fácil de percibir. Aquel que no trabaja es de alguna manera segmentado por parte de la sociedad, separado y calificado con adjetivos negativos. Entonces, la ética del trabajo se convierte en el capitalismo en una ética positiva y en una ética asignadora de un rol social. Y esto, dice Hobsbawm, modifica absolutamente la vida del trabajador. A partir de esto, él dice que las clases altas sufren un proceso de asimilación, lo único que van a tener que hacer es asimilar el proceso de revolución industrial, pero no se ven afectadas ni positiva ni negativamente con el proceso de revolución industrial. Pura y exclusivamente pierden la diferencia legal, pero no su posición de poder. Las clases medias sí van a sufrir modificaciones trascendentales, sí van a ser las que puedan ascender en la escala social, sí van a ser las que obtengan derechos políticos, las que más transformadas vean su vida cotidiana, y las clases bajas, el trabajador, el campesino, devenido obrero, va a sufrir este proceso de alienación, de separación entre él y el fruto de su trabajo, esta diferencia entre trabajo preindustrial y trabajo industrial y un empobrecimiento tanto relativo como absoluto. Es decir, va a poseer menos bienes, el fruto de su trabajo va a dejar de ser de él y por el otro lado va a sufrir un empobrecimiento relativo, él dice, a partir de que el resto de las clases se vuelven más ricas y eso también empobrece al trabajador. Hasta aquí la lógica de los resultados del proceso de revolución industrial. Veremos entonces ahora la segunda fase de industrialización a partir de la expansión de la primera y de las características que tiene esta segunda fase de industrialización. Aquí les puse, para datar la segunda fase de industrialización, el periodo que va desde 1840 hasta 1895. Esto lo tomo del título del capítulo de Hobsbawm, pero vamos a ver que hay varios autores que datan la segunda fase de industrialización hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1914, es decir, es una fase que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX e incluso la podríamos extender hasta la Primera Guerra Mundial, porque vamos a ver que tiene como características lo que va a ser la propia expansión imperial, que entre otras cosas da como resultado la Primera Guerra Mundial. Hobsbawm dice que la segunda fase será un sostén mucho más firme para el crecimiento económico, un sostén mucho más firme para el desarrollo que se había logrado a partir de la primera. Recordemos que la primera, la tecnología del algodón en la industria textil, es una tecnología muy sencilla, muy arcaica, dice Hobsbawm, que permite mucho potencial de inversión de capital, pero que llega o que encuentra límites en el mercado relativamente pronto. Entonces, entre 1830 y 1840, Hobsbawm va a hablar de una crisis de la primera fase de la revolución industrial, pero que no es una crisis productiva, sino que es una crisis de excedentes, es decir, dónde reinvertir el capital. Él dice en este capítulo que el capital, que las ganancias le quemaban en los bolsillos a los comerciantes ingleses, a los burgueses ingleses, que van a buscar desesperadamente nuevos sectores en donde invertir su capital. Y uno de esos nuevos sectores va a ser el ferrocarril. Una cosa interesante que Hobsbawm dice es que el ferrocarril no tiene un origen necesario, es decir, no surge como una necesidad, sino que el boom, la explosión y la expansión del ferrocarril están más vinculadas con esta nueva fuente de inversión de capital que con una verdadera necesidad.
La caracterizan esta segunda fase los siguientes rasgos: el empleo de nuevas formas de energía, el desarrollo de nuevos sectores de la producción, cambios en la organización del trabajo. Él va a decir que una consecuencia es una mejora general en las condiciones de empleo, nuevas formas de capital empresarial y la formación de un mercado de extensión mundial o una economía mundializada. Incluso algunos autores hablan de una economía globalizada a partir de aquí. ¿Cuáles son las causas que identifica? Por un lado las causas internas, por el otro lado las externas. Dentro de las internas, esta idea del estímulo de crecimiento a raíz de la primera, de la demanda de carbón, de la minería que habíamos mencionado, cómo crecen las ciudades, cómo esto implica cada vez más carbón para la calefacción, para las cocinas, la construcción de fábricas y la demanda de materiales para la construcción de esas fábricas, el hierro, lo vamos a ver, el acero también, el ferrocarril, una forma de transporte que tiene su origen en las minas, que tiene su origen en sacar el material desde adentro de la mina hacia la boca de la mina, un riel con un carro que lo que hacía era movilizar este material desde dentro de la mina hacia afuera, y que luego se empieza a pensar para el transporte de materia prima en largas distancias o en distancias más largas, y luego para el propio transporte de pasajeros. Excedente de capital que busca ser reinvertido y que busca además mejorar la tasa de ganancia, tasas de ganancia más altas. Por el otro lado, un nuevo paradigma mundial, un nuevo contexto mundial, causas que él va a identificar como causas externas, potencias europeas industrializándose, competencia para Gran Bretaña, formación de estados-nación en América Latina, nuevos mercados en donde obtener materia prima y hacia dónde exportar hierro, carbón, acero y las propias manufacturas textiles. Es decir, esta lógica de las independencias latinoamericanas va a favorecer la segunda fase de industrialización en Gran Bretaña. La segunda fase, entonces, va a implicar un cambio en el tipo de energía. Si el vapor y el carbón constituyen la principal fuente de energía aplicada a las máquinas de la primera fase, durante la segunda se van a utilizar dos nuevas formas de combustible muy importantes. La primera es el petróleo, servirá de combustible al motor de explosión, a la automoción, todo lo que va a ser la industria del automóvil, que alcanzará la madurez con Henry Ford, en el primer tercio del siglo XX. Esto es decir, 1890 podríamos datar los primeros automóviles, y vamos a ver cómo a principios del siglo XX ya tenemos una industria automotriz floreciendo. Por el otro lado, en combinación con el petróleo, la segunda energía nueva que caracteriza la industrialización es la electricidad. Es la aplicación de la electricidad tanto para la iluminación, alumbrado urbano, el alumbrado de las ciudades, la iluminación al interior de los hogares, pero también para la transmisión de señales electromagnéticas y nuevas formas de comunicación, telégrafo en un primer momento, radio, teléfono, y para nuevos motores que cambiarán por completo el transporte. Piensen ahí que la electricidad se va a empezar a aplicar también al transporte urbano, al transporte público, a los tranvías. También vamos a ver que la segunda revolución industrial implica desarrollo de nuevos sectores de la producción, industria química, colorantes, explosivos como la dinamita, medicamentos, fibras artificiales como por ejemplo el nylon, nuevos materiales, materiales más durables, materiales más livianos, pero materiales también que implican un proceso de construcción dentro de un laboratorio. La industria de la siderurgia, refinado del hierro, el pudelaje del hierro, el acero, el níquel, el aluminio, formas de mejorar el rendimiento de los metales, formas de crear metales que sean, o aleaciones, metales que sean igual de resistentes, pero muchísimo más maleables, muchísimo más manejables. Y por el otro lado, una modificación rotunda en lo que va a ser la alimentación, las conservas, las latas. Aquí muy vinculado también con la industria química, ¿no? Cómo ciertos químicos y ciertos agregados van a permitir que los alimentos duren más. Por un lado las conservas, por el otro lado la industria de los frigoríficos. Si pensamos en la Argentina, esto lo vamos a ver claramente en el modelo agroexportador, cuando pensemos en el modelo agroexportador argentino. Y aquí les puse una imagen de algunos de los principales desarrollos de esta segunda fase de industrialización. Tenemos el telégrafo, tenemos el teléfono un poco más adelante, la electricidad y la figura de Edison, el automóvil de fines de 1800 y los aviones, la aviación, que van a ser ya a principios del siglo XX, muy importantes en lo que va a ser la Primera Guerra Mundial.
También podemos hablar de nuevas formas de organización del trabajo y de nuevas formas de organización del capital. Estamos hablando de una nueva empresa. El Taylorismo o la gestión científica, fines del siglo XIX, la especialización y estandarización, la nueva distribución y gestión de tareas. Aquí vamos a ver cómo de alguna manera se reordena la forma de trabajo al interior de la fábrica. Aquí les puse una imagen de una nueva empresa, de una empresa más característica de la segunda revolución industrial, que es una empresa mucho más grande, mayor en tamaño, pero a su vez concentra muchísimas más actividades al interior de la empresa. Una imagen de una cadena de montaje y una imagen de un título valor, de una acción. Nuevos empresarios, un nuevo tipo de empresario, un empresario que se dedica a más de una función. Concentración de capital, Hoffman habla de una concentración horizontal y de una concentración vertical, ya iremos hacia eso cuando veamos un poco en Estados Unidos y cuando veamos un poco este proceso de Taylorismo y Fordismo. Nuevos puestos de gestión y de administración, nuevas formas de financiación, ya no un capital familiar. Recordemos que la tecnología del algodón era una tecnología sencilla, Hoffman dice arcaica pero revolucionaria, y que implicaba una inversión inicial relativamente baja. Lo que vamos a ver es que estas nuevas industrias, la química, la siderurgia, la industria farmacéutica, son industrias que ya requieren de una inversión inicial mucho mayor. Por otro lado, un rendimiento a largo plazo, es decir, un tiempo de retorno de esa inversión inicial mayor. Importancia de los bancos para esto, de los créditos, del acceso al préstamo de dinero y de las sociedades accionarias, de lo que va a ser la unión entre empresarios para invertir en un nuevo negocio, cuyo escenario será la bolsa de valores. Aquí, por último, les hice un esquema comparativo, un esquema muy simplificado, obviamente, pero para poder comparar el primer proceso de revolución industrial con la segunda fase de la industrialización. El primero es, Hoffman va a decir, una nueva forma de hacer camisas, es la aplicación de tecnología ya existente al proceso productivo. La energía hidráulica, la fuerza animal en algún caso, la creación de una maquinaria sencilla para mejorar el hilado y el tejido, y luego la máquina a vapor. Tecnología preexistente aplicada al proceso productivo. La segunda fase de industrialización sí va a ser innovación tecnológica, sí va a ser desarrollo tecnológico y desarrollo tecnocientífico. La primera entonces caracterizada por la industria textil del algodón, la segunda un desarrollo de industrias pesadas, hierro, acero, minería. La comparación entre un contexto de venta a mercados coloniales en la primera revolución industrial y la relación directa entre Gran Bretaña y sus colonias, y una segunda revolución industrial que va a estar más vinculada con producción dentro de los países industriales, ¿sí? Al interior del mercado interno de estos países industriales y la exportación de esa tecnología hacia otros países en vías de industrialización. Gran Bretaña va a poseer el monopolio del comercio y del mercado en la primera revolución industrial, y en la segunda ya hablamos de competidores, ya hablamos de Estados Unidos, ya hablamos de Alemania, podríamos meter ahí a Japón, podríamos meter a Francia, podríamos meter a Bélgica, podríamos meter a varios países que empiezan a competirle en ciertas áreas a Gran Bretaña, lo que decíamos de Estados Unidos y los automóviles, Alemania y la industria farmacéutica. Vamos a ver allí cómo Gran Bretaña va perdiendo posición, va perdiendo poder frente a las nuevas potencias industriales. La máquina que caracteriza la primera revolución industrial es la máquina a vapor, una tecnología precaria y de poca inversión inicial, versus el ferrocarril como el gran motor de la segunda revolución industrial, que implica demanda de carbón, demanda de hierro, acero, transformación revolucionaria y grandes inversiones de capital. El ferrocarril además va a modificar la lógica de las distancias, va a modificar la posibilidad de transporte, tanto de materia prima como de personas. Una economía mundial en la primera revolución industrial dividida en zonas desarrolladas, países con potencial industrial, y zonas dependientes, que van a ser esas zonas que importen manufacturas, sobre todo los textiles ingleses, versus una economía mundial de zonas desarrolladas, países ya industrializados, y zonas dependientes, como es el caso de América Latina, que van a ser o que se van a dedicar a las agriculturas de exportación. Podríamos pensar aquí una división internacional del trabajo. Países productores de materia prima, países productores de manufactura, y una relación entre esas zonas desarrolladas y zonas dependientes. Por el otro lado, la diferencia entre la primera y la segunda revolución industrial en términos de trabajo, en términos de los obreros, va a transformar la necesidad de calificación del obrero. Cuanto más técnica, cuanto más
riesgosa a su vez sea la industria, cuanta mayor tecnología y cuanta mayor maquinaria requiera, por supuesto, la capacidad de negociación del obrero, por un lado su calificación y por el otro lado su capacidad de negociación van a ir en aumento. Entonces, Hoffman lo que dice es que se pasa de un panorama de asociaciones obreras con menor capacidad de demanda de mejoras de las condiciones de trabajo, con un menor salario, a una forma de organización nueva que van a ser los sindicatos. Estos sindicatos van a tener ya otra organización interna, van a tener otra capacidad de negociación y van a estar fundamentalmente asociados con, primero, las industrias más desarrolladas en la primera fase, hilanderos, tejedores, que habíamos visto que eran los primeros sindicatos, y luego todo lo que va a ser industria química, siderurgia, mineros, ¿sí? Estos sindicatos además van a implicar, por supuesto, mejoras en las condiciones del empleo. Por eso él dice que esto es una consecuencia de la segunda fase de revolución industrial. Por el otro lado, el pasaje de una empresa familiar a la nueva empresa moderna. La empresa familiar es esta empresa que funcionaba a partir de capital familiar, con un empresario que era el dueño de la empresa y que se levantaba todos los días para ir a trabajar en su empresa, a las empresas de la segunda revolución industrial, que son empresas muchísimo más grandes, que son empresas que cumplen más funciones, que son empresas que no necesariamente tienen un único dueño, que muchas veces son asociaciones entre empresarios, y que van a implicar además un empresario que se dedica a más de una actividad económica. Bien, hasta aquí la comparación entre primera y segunda fase de revolución industrial. Espero que esto se haya entendido. Me gustaría cerrar con la lógica de este conjunto de innovaciones técnico-industriales: acero barato, industria química, electricidad, petróleo, el motor de combustión interna, la nueva empresa moderna y los nuevos tipos de gestión de trabajo y de organización industrial, que son las características que Hoffman resume como importantes para pensar el proceso de segunda revolución industrial. Espero que se haya entendido y nos encontramos en el próximo video.